bien. Bueno, pues si queréis empezamos con la presentación, porque a mí sí me gustaría luego que los artistas podáis presentar luego vuestro trabajo a las personas que están aquí y al resto y conoceros un poquito más. Bueno, comentaros simplemente, bueno, Dagaz Art Networking es un proyecto que empezó antes de todo este lío de la pandemia, un proyecto que se planteó desde la Art Atelier Gallery, que Mónica Villanueva es la directora de la galería, y la idea era hacer el proyecto en diferentes ciudades del mundo, de simplemente, bueno, pues alquilando un local en el centro de cada ciudad y planteando ahí una exposición, dependiendo de la ciudad, pues de 3 días, 5 días, 6 días, como para un encuentro rápido entre los artistas y los profesionales de cada ciudad. Realmente ya teníamos planificado varias ciudades para el 2020, pero surgió el tema de la pandemia y hablando con Mónica, pues planteamos a ver qué hacíamos, si seguíamos con el proyecto o cancelábamos el proyecto, bueno, un poco el planteamiento, ¿no? Porque teníamos concretamente también veníamos de la Feria de Madrid, teníamos otra feria en Copenhague y al final pues se canceló lo de Copenhague, los proyectos que teníamos también en Marbella y en Ibiza se cancelaron, así que empezamos a plantearnos el poder hacer algo online. De esa manera, buscando por internet diferentes plataformas o diferentes mundos virtuales que nos permitan no solo plantear la obra y hacer una exposición de los cuadros, sino también poder interactuar entre los artistas, porque pensamos que la interacción es muy importante, no solo el poder ver la obra, que la puedes ver online en la página web del artista, sino poder hablar con el artista directamente. Y buscando por internet encontramos Second Life, o sea que fue un poco de casualidad. Luego, aparte de Second Life, encontramos muchas otras plataformas. Y lo que yo hice fue un poco pues hacer una comparativa de lo mejor y lo peor de cada plataforma. Y al final nos decidimos por Second Life porque, aunque para muchos de los que estamos aquí es algo nuevo, Second Life lleva 15 años. Es una plataforma ya con muchos años de vida. Hay muchos de las personas, de la gente que está en Second Life, que lleva muchos años, con mucha experiencia, y luego lo mejor que tiene Second Life, por lo menos para mí, y por eso decidí hacerlo el proyecto en Second Life, es la comunidad. Tiene una comunidad increíblemente grande. O sea, pensar que hay millones y millones de cuentas en Second Life, y por otro lado, tiene renta per cápita incluso más alta que muchos países. O sea, que hay un movimiento económico dentro de Second Life, ¿eh? Estamos hablando que estamos exponiendo, como digo yo, en el ciberespacio. Estamos dentro de un ordenador en otro mundo y para muchos es novedad, pero como digo, lleva muchos años, con mucha experiencia, mucha gente detrás, mucha gente muy profesional generando contenido para Second Life, y eso ha hecho que la plataforma en estos momentos pues sea, si habéis visto el mundo de Second Life, si habéis cogido el mapa y habéis visto todo el mapa, es como una especie de galaxia, porque son miles y miles y miles de sim en los que cada sim son montones de metros de espacio y en los que en cada sim hay muchas veces cantidad de lugares, ¿no? y de sitios interesantes. Y en Second Life, como yo siempre digo, se junta lo real y lo imaginario, están las dos cosas juntas. Por un lado, encuentras artistas que trabajan y exponen solo en Second Life y galeristas, como en el caso de Bohemio, que también es otro galerista, que tiene un espacio que está generando siempre constantemente contenido en Second Life. Y luego, por otro lado, venimos artistas, como es este caso de este proyecto de Dagaz Art, que es un proyecto de artistas del mundo real, de RL, como se dice aquí en Second Life, que nos metemos dentro de este mundo a presentar nuestro trabajo que viene de otro mundo, o sea, porque tenemos que entenderlo así. O sea, nosotros venimos del mundo tierra y este es el mundo Second Life. O sea, que nosotros estamos entrando como en otro mundo con nuestros trabajos, presentándolos en otra dimensión. Y bueno, simplemente también es darles a los artistas las gracias. Obviamente es un proyecto como un poco de aventura para muchos, yo no sé por qué, en definitiva. Cuando entramos nosotros al principio también era un momento pues, complicado porque no sé si se acordará, bueno, más de uno de los que estáis aquí estabais también en la primera inauguración y alquilamos un pequeño espacio, un apartamento, quitamos toda la decoración, pusimos las paredes blancas, 4 focos y nos pusimos a colgar cuadros, vaya, directamente. Y ahí es cuando empezamos a entender que Second Life podría ser una plataforma interesante para proyectar luego el trabajo que se presente aquí, presentarlo en el mundo, a nivel en general. Entender que Second Life y esta exposición
es una pequeña parte minúscula del proyecto que hacemos en Dagaz Art, porque nosotros realmente luego, creo que los artistas ya lo sabéis, pues hacemos el catálogo que tenéis aquí a vuestra disposición también para poderlo descargar, está en internet, aparte luego la presencia en la página web de la Art Atelier Gallery, que le damos las gracias a Mónica por acoger el proyecto, y luego aparte hacemos una difusión y a nivel de publicidad paga también, a nivel internacional. O sea, se manda toda la información que hacemos aquí a todas las galerías que participan en Art Basel, en Art Hong Kong, en otro tipo de ferias, y luego aparte difusión a coleccionistas y galeristas de todo el mundo a nivel internacional. Esa es la parte que a mí me parece más interesante del proyecto, porque todos sabemos que el número de personas que puede llegar a entrar físicamente realmente a un espacio como Second Life es limitado, por mucho que pensemos que es infinito. El espacio en Second Life también tiene sus limitaciones, y sin embargo la información que nosotros mandamos, la media a la que llega la información en cada proyecto de Dagaz Art es una media de 30.000 personas para arriba, más de 30.000 personas, y eso realmente, y aparte no cualquier persona, sino personas relacionadas con el arte, artistas, coleccionistas, galeristas, o sea que es un sector que yo creo que, aunque es muy amplio, obviamente el mundo es muy grande, pero creemos que es un proyecto que poco a poco está haciéndose un hueco a nivel internacional, y que los artistas por lo menos tienen muy buena difusión. O sea que esa es un poco la idea, y muchísimas gracias a todos por participar, a todos los artistas y a todos los invitados por venir. Y yo ahora quería invitar a Mónica, que es la directora de la Art Atelier Gallery, para que diga también algunas palabras, porque gracias a ella se hace este proyecto. Bueno, pues muchas gracias, me voy a poner aquí un poquito detrás. Muchas gracias a todos, porque la verdad que es fantástico esto de poder ver esta tercera dimensión o esta quinta dimensión funcionando con tantos artistas al mismo tiempo, y que tantos artistas de diferentes partes del mundo se junten para hacer este proyecto global. La forma que podemos hacerlo es de esta manera ahora, a nivel de exposición digital, online, y bueno, lo más interesante es estos encuentros entre los diferentes artistas. Y bueno, reseñar sobre todo el trabajo que hace Antonio de marketing, de difusión de todos los artistas, porque realmente para un artista puede hacer muy buenos trabajos, pero si luego no los ve nadie, es como que es algo que no tiene todo el valor que podría tener en un momento determinado, ¿no? Sino que el que poder comunicarse, el artista puede comunicarse con su obra con otras personas, es realmente el valor del arte, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un espacio enorme, porque no sería para nosotros impensable tenerlo en la vida real, pero aquí, en este lugar, los sueños son posibles, y aquí tenemos un espacio grandísimo donde poder albergar obras de diferentes artistas y de diferentes partes del mundo. Así que bienvenidos. Yo creo que lo más importante es escuchar. A mí lo que más me gusta de estos encuentros es una parte pequeña, como ha dicho Antonio, de este proyecto, que lo otro es toda la parte de la difusión que se hace, es poder escuchar un poco a los artistas en directo, que eso no se puede hacer en otro tipo de plataformas, que hablen en directo de su obra. También recomiendo, que es verdad que en otros momentos la gente se ha grabado haciendo esto, y luego ha podido tener otra herramienta para difundir, hacer esa publicidad de ellos mismos. Pero bueno, ya lo que daría pie es a que todos los artistas que están aquí puedan contarnos un poco de su obra y poder escucharlos a ellos personalmente, y que nos cuenten qué es lo que hacen y qué les inspira en cada momento. Bueno, pues sí. Así que, Antonio, con quien quieras empezamos. Sí, yo creo que, si os parece, podemos empezar con los artistas que están abajo. No sé si... Yo creo que he visto a Jessica, y no sé si está Mar también. O sea que no sé dónde está.